Y listo, creo que ya estamos. A ver, no sé. Ya estamos. Eh, bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias que nos acompañan. Hoy tenemos una conversación muy especial. Estamos muy honradas aquí con Jesús Lemus. Jesús, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Para los que se van conectando, Jesús Lemus es periodista, es autor de 9 títulos, entre ellos Mireles, El Rebelde, Los Malditos, Michoacán en Guerra, Cara del Diablo y otros títulos. Eh, Jesús en sus libros básicamente ha hecho una historia o ha hecho una recapitulación más bien de la historia criminal de México de los últimos 20 años, yo creo. Él fue aprendido injustamente en 2008 y absuelto en 2011, pero dentro y fuera de prisión nunca ha dejado de ser periodista. Ganó la pluma Libertad de Expresión en Holanda y bueno, su último libro, que es lo que nos convoca hoy, El Licenciado, pues saldrá a la venta el 1 de octubre. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, hombre, al contrario, Ruth, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio. Siempre para mí es un gusto platicar con ustedes, con este medio alternativo, Ruido en la Red, que bueno, pues está haciendo precisamente pues mucho ruido en la red, ¿no? Y creo que es una muy buena opción para romper el cerco informativo al que nos está obligando a veces la oligarquía de los medios. Muchas gracias de verdad, Ruth, por la oportunidad de poder platicar con ustedes sobre este libro. Muchas gracias a ti, Jesús. Y bueno, para arrancar, hemos oído ya mucho sobre este personaje tenebroso, Genaro García Luna, que es básicamente de quien habla este nuevo libro tuyo. De todo esto que hemos escuchado ya, que se sabe y que hemos ido conociendo de este personaje, ¿qué es lo que vamos a encontrar en El Licenciado? Porque, digamos, no se trata de un libro de anécdotas o de mitos sobre Genaro García Luna, es un libro de una investigación periodística que trae datos, que trae documentos. Cuéntanos un poquito. Efectivamente, Ruth, no es eh, no es redundar otra vez sobre lo que ya se había dicho sobre el personaje siniestro que fue Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, sino que se trata, en este libro me aboco a la tarea de buscar no las versiones oficiales de la cúpula de los gobernantes en turno, porque pues, ellos sabemos que mantienen ya su discurso y mantienen ya bien establecido lo que piensan de sus antecesores. Entonces, yo me voy más bien a las fuentes del narcotráfico. ¿Cómo se conoce Genaro García Luna dentro de los cárteles de las drogas? ¿Cómo es que Genaro García Luna aparece en algunos cárteles, en la familia michoacana, en el de Sinaloa, en los Arellano Félix, en los Beltrán Leiva? Entonces yo voy a buscar esas fuentes dentro de los cárteles de las drogas para que me platiquen cuál era la relación de Genaro García Luna, cómo fue que García Luna estaba relacionado con ellos y no limitarme únicamente a lo que se ha dicho de manera reiterativa en los medios tradicionales de comunicación, que para muchos medios pareciera que el periodo siniestro de Genaro García Luna fue únicamente del 2006 al 2012, cuando fue secretario de Seguridad Pública. No, yo me voy más allá. Yo busco en su historia personal, me voy a sus orígenes, hago unos pasajes de su infancia, después de cuando va a la universidad, después, antes de ser funcionario público, siquiera cuando era todavía estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando estudiaba la carrera de ingeniería mecánica, pues me voy y ubico a algunos compañeros de aula, algunos personajes de aquel entonces de él, y doy con el personaje de García Luna cuando era un muchacho que prácticamente pues no tenía ni conocimiento de la vida y cómo es reclutado por el, ahora sí, reclutado prácticamente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y cómo el CISEN lo convierte en un espía, y es ahí donde comienzo a platicar la historia, quiénes fueron sus padrinos, quiénes fueron su grupo que se integró de manera primaria, cuál fue su primer trabajo, porque el primer trabajo de Genaro García Luna, y es lo que van a encontrar aquí en este texto, es que él fue un agente infiltrado, aún siendo estudiante de la carrera de ingeniería mecánica, él fue infiltrado por el CISEN al movimiento que estaba organizando hacia 1990
1991, 92, fue infiltrado, perdón, 1989, 89, 90, 91, fue infiltrado hacia el grupo que estaba organizándose dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana para crear el movimiento zapatista. Recordemos que prácticamente ahí tuvo su origen en la UAM Iztapalapa, en la UAM Xochimilco y en la otra escuela. En la UAM, no recuerdo el otro plantel, pero las tres UAM de aquel entonces es donde prácticamente el EZLN es cuando comienza a fortalecerse, se comienza a nutrir desde ahí, y esa fue la primera tarea que se le encomienda a Genaro García Luna, aún siendo estudiante, pero ya era para entonces espía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y bueno, bajo ese contexto, comienzo a platicar la historia de García Luna desde enero de 1989, ya oficialmente cuando entra al CISEN como espía, ya como agente de seguridad nacional, y desde ahí comienzo a contar su historia. Y entonces en este libro el lector va a encontrar finalmente no el periodo de los 6 años de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, sino que va a encontrar un periodo de funcionario público de 27 años, que fue lo que estuvo haciendo el trabajo en las administraciones tanto de Salinas de Gortari, luego de Zedillo, de Vicente Fox, por supuesto en la cúspide de Felipe Calderón, que es cuando termina su carrera pública, pero también influye de alguna forma en algunas decisiones de seguridad nacional dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que va a encontrar, respondiendo a tu pregunta, lo que va a encontrar el lector en este libro de licenciado es la trayectoria de 27 años de carrera de servicio público de García Luna, donde prácticamente esos 27 años estuvo al servicio primero de grupos económicos muy poderosos del país, muchos empresarios. Después abandona un poco los empresarios y se pone al servicio de algunos grupos políticos. Después abandona esos grupos políticos y termina siendo aliado, lo que ya sabemos hoy, del cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva. Justo en ese punto, porque digamos, estos 27 años de los que hablas de la carrera de García Luna, en los que tuvo injerencia directa en las políticas de seguridad pública del país, y donde a la par hemos visto este crecimiento de violencia, donde la ola de desapariciones forzadas creció, donde incluso la expansión de grupos criminales en número lo fuimos viendo. ¿Por qué se le liga más a García Luna con el cártel de Sinaloa en particular? Bueno, obviamente hay que hacer la referencia que García Luna estuvo coludido con los cárteles de los Arellano Félix, de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa, de lo que fue la familia michoacana, y también con una fracción inicial que era del Golfo y luego se convierte en los Zetas, o sea que prácticamente tuvo control, y posteriormente también con algunos grupos que pertenecieron al grupo del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que se podría considerar que estuvo relacionado con todos los cárteles de las drogas más importantes de México, pero se le relaciona prácticamente más con el cártel de Sinaloa, porque fue precisamente el cártel de Sinaloa el que lo postuló, si me permites el término, el que lo postuló a la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, porque incluso con eso comienzo la narración de mi libro, con una reunión que se da en septiembre del 2006, allá en Culiacán, donde se reúne Ismael Zambada García con Arturo Beltrán Leiva, uno jefe del cártel de Sinaloa, el otro jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y se reúnen precisamente para organizar. Recordemos que en ese tiempo, 2006, el cártel de los Arellano, perdón, el cártel de los Beltrán y el cártel de Sinaloa era uno solo y se conocía como la gerencia. Entonces, ese grupo que se conoce como la gerencia es el que decide comprar al presidente Felipe Calderón para que Genaro García Luna sea el secretario de Seguridad Pública. Y para esto había un antecedente inmediato. Genaro García Luna, cuando fue director de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox Quesada, fue el que prácticamente permitió, no prácticamente, fue el que permitió, el que orquestó la salida del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande en enero del 2001. Entonces, eso es lo que hace que a la fecha muchos medios lo relacionen únicamente como el gran aliado del cártel de Sinaloa, porque efectivamente ahí están sus estructuras, pero aquí en este libro existen muchas versiones de muchos narcotraficantes, algunos en libertad, otros en prisión,
con los que pude platicar y que ellos reconocen la participación de García Luna en actividades delincuenciales de los otros cárteles, no nada más de los Beltrán y del de Sinaloa, sino también en los de Michoacán o en los de Tijuana, por ejemplo, o con Juárez o con el Golfo. Entonces, esa es la razón por la que actualmente únicamente se le ubica como si un gran aliado del cártel de Sinaloa, pero tuvo injerencia con todos, porque creo que el principal mérito de García Luna para estar en el ánimo del cártel de Sinaloa fue precisamente la liberación del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande en 2001. Es interesante cómo en este momento, ya con tantos años que hemos vivido después de que inicie esta guerra contra el narco, que nos hemos habituado a estos términos, a la violencia en la que estamos todos los días, pero conocer el pasado criminal de un hombre con el estatus o el grado en el gobierno que tenía Genaro García Luna, nos puede decir mucho de cómo estamos hoy, nos explica el pasado de un funcionario público, el cómo estamos hoy. ¿Por qué es importante para saber en qué estamos parados y cómo salir de este bache de violencia esto que nos retratas de Genaro García Luna en El Licenciado? Considero que es importante porque es la única forma a lo mejor de entender esta inercia de violencia que traemos desde antes, porque tú bien lo refieres, la guerra contra el narcotráfico fue una guerra entrecomillada, así, justamente, entre comillas, porque nunca se combatió realmente a la delincuencia real. Siempre Genaro García Luna tratando de proteger los intereses de sus socios, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Beltrán Leiva, o los de Michoacán, o los de Tijuana, o los de Juárez, por ejemplo, siempre cuidando, maniobraba y manipulaba él las condiciones nacionales de seguridad. Mira, a tal grado que, por ejemplo, revela unos datos que hasta hoy no se habían señalado, y es con base siempre en fuentes oficiales. Por ejemplo, durante el gobierno de Genaro García Luna, para aparentar, y fue el gobierno de García Luna más que de Calderón, para aparentar que se iba logrando una ventaja importante en la guerra contra el narcotráfico, se hizo una detención masiva de la población. Toda la gente que era detenida por la Policía Federal, por el Ejército, por las policías locales, siempre terminábamos siendo señalados como grandes narcotraficantes. Te lo digo porque me pasó a mí en forma personal. Yo fui detenido y fui acusado de ser un gran narcotraficante, ¿sí? Cuando, bueno, fue un periodista de pueblo que hacía mi trabajo y hasta ahí, pero fui señalado como el gran narcotraficante del estado de Michoacán y así fue desplegado en muchos medios de comunicación. Y así como pasó mi caso, ocurrieron miles de detenciones. En el periodo de García Luna hubo cerca de 170,000 detenciones de personas relacionadas con delitos de delincuencia organizada o fomento al narcotráfico. Pero de esas 170,000 personas que fueron encarceladas, el 80%, es decir, más de 120,000 personas, hoy se encuentran en libertad porque un juez les absolvió sus procesos, les dijo no hay delito que perseguir porque simplemente no hay ninguna prueba. Entonces, eso únicamente revela que Genaro García Luna siempre trató de maquillar con cifras oficiales su avance de combate contra el narcotráfico, cuando no lo es. Y entonces, solamente entendiendo esos pequeños espacios o esos huecos que nos va dejando la historia, es como podemos entender por qué hoy el país está resquebrajado prácticamente, por qué la violencia sigue avanzando y por qué los cárteles de las drogas siguen incontenibles. Quiero darle la bienvenida a los que se van uniendo a nuestra conversación. Estamos platicando con el periodista Jesús Lemus acerca de su nuevo libro, El Licenciado. Y Jesús, El Licenciado no solo nos habla del pasado criminal de Genaro García Luna, que hoy está preso en Estados Unidos, que está por comenzar el juicio, o tal vez se posponga, pero está ahí pendiente su proceso, sino también del sexenio de Felipe Calderón, que es un personaje que, por increíble que parezca,
es que está hoy todavía en la escena pública, intentando tener un partido político, aun cuando, lo sabemos todos, mucha de la violencia que tenemos se debe a la mal llamada guerra contra el narcotráfico que emprendieron en su gobierno. ¿Qué nos dice de la familia de Calderón, de su hermana María Luisa, de la propia Margarita, el conocer este pasado criminal de Genaro García Luna? Bueno, efectivamente, como tú dices, aun cuando el libro trata de Genaro García Luna, que es el licenciado, porque ese era el nombre clave que se le conocía a García Luna dentro del cártel de Sinaloa, pues tangencialmente tengo que tocar, por supuesto, la participación de el presidente Felipe Calderón, que era siempre el que avalaba las decisiones de García Luna y era prácticamente un trabajador de García Luna. O sea, que Genaro García Luna, aun cuando le pedía la autorización a Felipe Calderón para hacer ciertas acciones, siempre Felipe Calderón se sometió a la decisión de García Luna porque tenía es una especie de miedo o una especie no sé, como de servilismo hacia su persona. Pero el caso es que aquí cuento también algunos pasajes de cómo el propio presidente de la República estuvo relacionado con miembros del crimen organizado en Michoacán, como es el caso de Luisa María Calderón Hinojosa, que tenía contacto directo con Servando Gómez Martínez Latuta. Y es una situación que ahí está, se ha desmentido ahí a través de tweets y a través de algunas publicaciones en redes sociales por parte de la familia Calderón, pero no se ha desmentido de manera tajante, o sea, de manera cortante en el sentido de que diga a la tuta no es cierto y nadie ha ido a preguntarle a la tuta y la tuta allí está. Entonces, por eso, como tú dices, resulta ridículo hoy que Felipe Calderón siga en el escenario público queriendo hacer un partido político, tratando de defender la libertad de expresión, cuando él fue el principal opresor de todo eso, ¿no? Entonces, lo que está buscando Felipe Calderón es como un fuero político para decirse luego un perseguido político, decirse pues sí, un perseguido político por la actual administración y por eso quiere hacer su partido político, pero realmente a Felipe Calderón, y lo auguro y vas a ver al tiempo vamos, después del proceso de Genaro García Luna, Felipe Calderón va a tener que presentar ante la Corte de Estados Unidos a rendir cuentas por lo que tenga que deposar García Luna, porque no creo que García Luna se vaya a quedar tan tranquilo en la cárcel con 30 o 35 años de prisión que le puedan dictar por los delitos que se le acusan, sin señalar la participación del presidente Calderón. Pero de que hubo mucha participación, y aquí está muy, muy claramente referida en el libro del licenciado, la participación del presidente Felipe Calderón, claro que sí la hubo. De hecho, en algunas entrevistas que he visto, comentas mucho que, bueno, el gran cártel en Michoacán no es la familia michoacana como popularmente Exacto. uno creería, ¿no? Sino es la familia Calderón, muy, muy fuerte, pero nos cuentas también dentro del libro por qué justificas estos dichos tan, tan fuertes, ¿no? Exactamente, cuento dentro del libro por qué el dicho de que el verdadero cártel de las drogas que imperó en su momento en Michoacán no fue la familia michoacana, sino el verdadero cártel era la familia Calderón, porque ellos tenían el control político allá del estado de Michoacán y ellos, desde que Felipe Calderón intentó ser el gobernador del estado de Michoacán, donde perdió la elección, igual que la pierde su hermana Luisa María Calderón posteriormente, porque en Michoacán nadie los quiere a los Calderón Hinojosa, precisamente por eso, por su relación de nexos. Ellos tienen muchos nexos con el crimen organizado y ahí están plasmados los nombres, los lugares, las fechas, las reuniones de las personas que se reunían con ellos y que también operaban para el cártel de la familia que luego fueron los Caballeros Templarios y que también sirvieron, por supuesto, a Nazario Moreno González, el famoso Chayo, y con este Chayo también tuvo relación García Luna en su momento. De hecho, recordarás, el Chayo Nazario Moreno, pues es famoso por haber muerto 2 veces, porque en el 2010 se le declaró prácticamente muerto. Y aquí cuento la historia de por qué se le declara muerto, porque justamente Nazario Moreno González acordó su muerte ficticia en el 2010, creo que es diciembre del 2010, acordó su muerte ficticia con el propio Genaro García Luna para que se le dejara de buscar. Entonces, ahí va esa relación y desde entonces ya existía la relación, por supuesto, de los Calderón Hinojosa con el cártel de la familia michoacana.
En esta investigación periodística que tú haces y que tiene documentos, que tiene testimonios y que en realidad ha sido un trabajo arduo, ¿hay elementos suficientes como para que no solo aquí en México, en esta consulta que se está intentando para llevar a juicio expresidentes, sino para que la Corte de Estados Unidos realmente llame a declarar a Felipe Calderón? Sí, por supuesto, sí hay elementos de, aparte de versiones, existen algunos documentos que están ahí señalados, entre ellos está, por supuesto, el manejo financiero, el manejo más bien de los fondos del Plan Mérida, aquel plan que acordó Felipe Calderón con el presidente George Bush, hijo, para el combate a la delincuencia en México y que se dieron millones y millones de dólares. Y de eso no hay estados, el gobierno de Estados Unidos, por fuentes de la CIA y por fuentes de la DEA, el gobierno de Estados Unidos no tiene muy claro el manejo de casi 70,000 millones de pesos. Entonces, creo que sí existen los elementos como para que una corte de Estados Unidos le diga a Felipe Calderón, a ver, ven y explícame cómo es que no hay una transparencia en el manejo de más de 70,000 millones de pesos, porque recordemos que el caso de García Luna, a García Luna se le está procesando en Estados Unidos por delitos contra el narcotráfico, pero prácticamente también porque desfalcó a las cuentas de la CIA. Y ese desfalco de las cuentas de la CIA son casi 90,000 millones de pesos. O sea que andan por ahí entre Felipe Calderón y Genaro García Luna, le robaron al Tesoro de Estados Unidos prácticamente como 160,000 millones de pesos. Entonces, no creo que Estados Unidos vaya a dejar pasar esto así como tan tranquilamente, y existen elementos para que sea llamado a rendir cuentas en alguna corte federal de Estados Unidos, pero sobre todo existen elementos para que la Fiscalía General de la República, México, tome cartas en el asunto y pueda dar por oficio el inicio de investigación para en torno a una serie de asesinatos de policías y de militares, en donde tuvo pleno conocimiento el presidente Calderón de cómo estaba esa relación del narcotráfico con la Policía Federal de García Luna, y aún así mandaron a elementos del ejército a ser masacrados prácticamente por los grupos del crimen organizado. Entonces, creo que sí hay muchos elementos. Creo, Ruth, si me dejas nada más acotar esto, creo que es necesario pensar claramente y pensar en que no necesitamos ninguna encuesta para enjuiciar a los expresidentes, concretamente a Felipe Calderón. No se necesita ninguna encuesta porque la justicia no es cuestión de democracia, la justicia es cuestión de una aplicación de Estado de Derecho, nada más. Entonces, si la Fiscalía, si el presidente de la República quieren hacer la aplicación de la justicia, nada más es eso, que se ajusten al Estado de Derecho y manden llamar a quien tenga que llamar por todo lo que pasó durante la guerra contra el narcotráfico. Y en tu libro planteas o nos cuentas estos 27 años de carrera y es lógico por también el puesto que tenía Genaro García Luna en el sexenio de Calderón, pensar que es el presidente que más tuvo conocimiento de las actividades que realizaba su subordinado, pero otros sexenios en los que también participó como funcionario público García Luna, ¿estaremos hablando de algún otro presidente que también hubiera estado en conocimiento por lo menos de estas actividades ilícitas de García Luna? Claro, claro, tenemos, por ejemplo, la administración de Vicente Fox. Vicente Fox está que no hace ni ruido. ¿Por qué? Porque precisamente le puede venir por ahí una investigación, porque Vicente Fox siempre supo de manera muy clara y muy precisa lo que estaba haciendo el director de la Agencia Federal de Investigación. Entonces, Vicente Fox tuvo en su momento conocimiento y más, y déjame decirte, creo que va más allá de este asunto, porque hay un personaje que actualmente se encuentra activo en la política pública, que es Alfonso Durazo, quien hoy secretario de Seguridad Pública. Él tuvo pleno conocimiento de todos los hechos, de todo lo que tuvo participación el propio Genaro García Luna, y o lo cayó o lo cobijó o por lo menos se mantuvo en la inanición. Entonces, creo que el presidente Vicente Fox puede también ser llamado a cuentas. Hay elementos suficientes para que sea llamado por la justicia federal mexicana, y bueno, Estados Unidos también podría intervenir de alguna forma, pero sí existen los elementos para que el presidente Vicente Fox sí sea. En el caso del presidente Cedillo, ahí todavía, fíjate, déjame lo aclaro también. En el caso del presidente Cedillo y en el caso del presidente Salinas, cuando Genaro García Luna pasó de ser agente de la calle del CISEN para convertirse en coordinador
de contraespionaje y de combate al terrorismo del CISEN, pues todavía estuvo operando de manera muy institucional. Ahí es cuando se destaca como un buen policía, porque recordemos que en esa función, García Luna es el que interviene para esclarecer el secuestro de Alfredo Harp Elú, que es un detonante para que la clase empresarial lo acoja bien y lo reconozca como un gran policía, porque logra rescatar a Alfredo Harp Elú, no pagar ningún peso por el secuestro y aparte logra la detención de los secuestradores. Entonces, en el periodo de Salinas y de Zedillo, todavía Genaro García Luna sí se aplicó como un buen policía, como un buen elemento de seguridad pública que estuvo al servicio, por lo menos de los intereses particulares de algunos empresarios. Pero ya después, en el gobierno de Vicente Fox, es cuando comienza a tergiversar su posición política, su posición de funcionario público, y comienza a ponerse al servicio de los cárteles de las drogas. Por eso yo considero, respondiendo tu pregunta, que serían los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón los que podrían ser señalados de irregularidades por proteger la vida criminal de este funcionario. En cambio, el presidente Zedillo y el presidente Salinas, ahí todavía operaba de manera muy institucional el presidente, Genaro García Luna. Nada más saludar, dar bienvenida a quienes están Claro. uniendo a este live. Recordarles, estamos platicando con el periodista Jesús Lemos acerca de su libro El Licenciado, que habla de todo este pasado criminal de Genaro García Luna, y los invitamos a que nos dejen sus preguntas. Al final, cualquier inquietud que tengan, alguna duda que tengan al respecto, pónganoslos ahí en Facebook y nosotros se los vamos a estar pasando a Jesús. Y bueno, pues tú has sido un periodista perseguido, un periodista que ha sido acosado por el poder, que estuviste encarcelado 3 años. ¿Cómo ves hoy el panorama en un país tan complicado como México para la libertad de expresión? ¿Cómo lo vives tú ahora investigando estos temas tan fuertes? Lo sigo viviendo de la misma manera que cuando salí de la cárcel en el 2011, lo sigo viviendo. Hay eh, mucha persecución, hay mucha intolerancia hacia el trabajo de uno. Hay veces yo aquí subo mis notas en el Facebook, por ejemplo, lo que publico en Los Angeles Times o lo que publico en el periódico Ángel Metropolitano, que es donde actualmente estoy colaborando, y entonces hay mucha agresión por parte de la gente. O sea, las amenazas y mentadas de madre pues es lo de menos, es el pan de todos los días de los periodistas. Entonces, ¿cómo lo vivo? Pues lo vivo con el miedo, por supuesto, pero también con el coraje de que no podemos callarnos porque a algunos no les guste. Ayer que subía, por ejemplo, un adelanto del libro en Los Angeles Times, pues fui severamente cuestionado y castigado y casi me crucifica un grupo ahí de cultura que se maneja en Facebook. Y entonces fui casi como satanizado por estar publicando esos temas. Entonces, el caso es que la libertad de expresión en México sigue tan copada como en la administración de Peña Nieto o en la administración de Felipe Calderón. En ese sentido no tenemos ningún avance. Todos los periodistas estamos siendo agredidos por la publicación de nuestra información, y te lo digo en el caso muy particular, después de que anuncié la salida del licenciado, pues no sabes la lluvia de amenazas que me ha caído, ¿no? Estoy como muchos otros protegido por el mecanismo de protección de periodistas, pero pues eso no es ninguna garantía porque el mecanismo cumple y eso es un mero trámite burocrático. Les vale más de a final de cuentas tu seguridad. Ellos cumplen con decir, estás protegido y te voy a dar un botón de pánico y te voy a poner seguridad y hasta ahí, ¿sí? Pero no pasa nada. No pasa nada porque uno finalmente tiene que salir a hacer su trabajo, tiene que salir a hacer sus cosas, a hacer su información, pero las amenazas siguen, las agresiones están muy intensas contra los periodistas. Estaba viendo el mecanismo de protección de periodistas y solo en lo que va de este año son 373 agresiones a reporteros, y que son agresiones tanto físicas como amenazas de muerte. No son empujones, no son mentadas de madre, son agresiones que son de consideración, y sin embargo el gobierno federal no ha hecho mucho, ha recortado presupuesto para la protección de los periodistas. En pocas palabras, creo que no hay en México condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, y no es cosa de esta administración, es cosa que viene desde la de Peña Nieto, desde la de Felipe Calderón,
Entonces, es una historia, es una historia que ya trasciende pues los sexenios y que no se va a solucionar en este momento porque simplemente lo último que le interesan a las cúpulas de gobierno o a las cúpulas de poderes fácticos como la iglesia, los empresarios, etcétera, lo último que les interesa es tener una prensa libre. Entonces, los que asumimos el riesgo de publicar, de trabajar en esto, pues es eso, asumir el riesgo nada más y va bajo nuestra propia seguridad lo que publiquemos o no publiquemos. Pero déjame decirte que yo estoy convencido, igual que tú, igual que muchos otros periodistas del país, que nunca nos van a callar, pese a las circunstancias que tengamos que afrontar. Y justo va de la mano con una de las preguntas que ya nos llega y que creo que además es una pregunta natural, dado el tema, el personaje que ya hablamos, que no solo es un tipo ligado a grupos criminales, sino que pues es al menos cómplice de asesinatos y sabrá la vida, quién sabe cuántas cosas más. ¿Tienes miedo por publicar El Licenciado? Sí, sí, por supuesto, tengo mucho miedo. Pero también tengo mucha convicción de que es lo que me toca hacer justo en este momento histórico de mi vida, no del país, no nada, no, de mi vida, justo en este momento tengo que hacerlo. Tengo mucho miedo porque hay muchas amenazas, tengo miedo por mi seguridad, por supuesto, por mi integridad, pero creo que no nos va a vencer el miedo y de alguna forma, bueno, yo sigo siendo un periodista desplazado, no puedo estar en mi localidad de origen donde yo quisiera estar radicado prácticamente, pero, y tengo que andar como judío errante de un lado para otro. Entonces, ya no sé si quién me agarra primero, si el COVID o los narcotraficantes o el gobierno, ¿no? Entonces, es una situación de riesgo que vivo. Tengo mucho miedo, insisto, pero creo que también es un trabajo que necesitaba hacer yo en lo personal y no como un acto de venganza, como una vez me preguntó, bueno, me preguntó hace unos días mi amigo el periodista Emanuel Mendoza, que si era un acto de venganza contra Felipe Calderón. Le dije yo que no, ese acto de venganza seguramente lo pensarán algunas personas, pero yo hace mucho tiempo, pese a que fui encarcelado por Felipe Calderón, pues me sané de ese rencor, de ese odio personal, y ahora mira, el universo, Dios, como quieras llamarle, no se guarda nada, y me ha dado la posibilidad de escribir un libro donde puedo exponer la verdad sin mayor víscera, sin ponerle nada de mi peculio, sin ponerle nada de coraje ni nada de pasión, sino únicamente la pasión periodística de la información concreta y real, y eso es lo que me mantiene en pie, y por eso estoy consciente de que el libro de licenciado es un trabajo que vale la pena entregárselo al lector para que se dé una idea de cómo está esta circunstancia del país. Aquí nos hacen una pregunta Sí. curiosa. ¿Por qué le pusiste al libro El Licenciado y no El Tartamudo? Fíjate que sí estuvimos pensando eso. En un momento, bueno, este libro se publica bajo el sello de HarperCollins y con el apoyo de mi amigo el editor Edgar Kraus, y en algún momento valoramos esa posibilidad, pero pensamos que se podía también tomar a, a chascarrillo, a cosas, y creamos algo más serio, por supuesto, algo periodístico, porque finalmente a García Luna, ese era el apodo que él tenía de niño, el tartamudo, porque desde niño tenía problemas para el habla, está más tartamudo que yo, entonces él sí se trababa completamente y ese es uno de los sellos, me comenta luego un compañero del CISEN de él, ese fue uno de los sellos que como que lo marcó y lo traumó y eso era lo que le hacía molestarse consigo mismo y en consecuencia al estar enojado con él, pues se enojaba con todo el mundo y estaba enojado con toda la humanidad de este señor. Entonces decidimos no ponerle el tartamudo precisamente también por respeto al personaje del que estábamos hablando, porque también hay que conducirnos con respeto. El hecho de señalarles sus verdades, el hecho de señalar su historia, su trayectoria, pues no estamos faltando de ninguna forma al respeto. Entonces no quisimos entrar como en un plano de choque personal, porque no es nada personal. Esto es simplemente un asunto de información y de velar la verdad periodística. Y esto que decías también, ¿no? Porque de repente es como, oye, pero el licenciado, pero él es ingeniero, entonces, ¿hablamos de García Luna o hablamos de Calderón? Pero nos adelantabas hace ratito que así es como se le conocía. Exactamente, él es ingeniero y así se le conocía dentro del cártel de Sinaloa. De hecho, el licenciado es el nombre que le asigna o así se dirige a él el narcotraficante Sergio Enrique Villarreal Barragán, el jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, cuando estuve con él en la cárcel y que justamente platicábamos mucho tiempo, porque él decía que era pariente de estos personajes.
Entonces, él se refería mucho a García Luna como el licenciado y el licenciado. Y aun cuando yo sabía que era el ingeniero, pues él siempre dijo que era licenciado. Y entonces así se le conocía dentro del cártel de Sinaloa como el licenciado. Y también es una forma en la que Genaro García Luna se dirigía precisamente a Felipe Calderón. Nunca le dijo Felipe, nunca le hablaba ni señor presidente, sino siempre se le dirigía con él como el licenciado o licenciado. Entonces, quisimos jugar con eso, Edgar Kraus y yo, en mi editor y yo, en el sentido de manejar ambivalentemente la designación de licenciado, tanto para García Luna desde el cártel de Sinaloa o como para Felipe Calderón por parte de García Luna. Y algo que decías hace rato, retomando como eh, que se podía ver como una venganza y tal, pero de alguna forma sin querer también las circunstancias de la vida también, lo que viviste estando encarcelado te llevó también a fortalecer cierto perfil periodístico que, si me permites, hay pocos retratando la vida criminal de México desde la propia voz de muchos de los criminales, ¿no? Esto te dio también acceso quizá a reconstruir piezas de la historia que hoy podemos ver en el licenciado. Exactamente, Ruth. Mira, como lo dijo una vez la doctora Marta Durán de Huerta, corresponsal de Radio Nederland y a quien yo quiero mucho, por supuesto, ella me dijo una vez que yo había tenido la beca Felipe Calderón en delincuencia organizada. Entonces, sí es cierto, me mandó 3 años a estudiar delincuencia organizada, no desde los archivos históricos, no desde el punto de vista oficial, sino más bien desde el punto de vista de los delincuentes. Yo estuve viviendo en la cárcel, porque prácticamente fue eso, viviendo en la cárcel con delincuentes de la talla de Rafael Caro Quintero. Entonces, escuchar o saber la historia del narcotráfico de lado a lado, de la voz de Rafael Caro Quintero, o de Alfredo Beltrán Leiva, o del propio Sergio Enrique Villarreal, Barragán el Grande, y de otros más narcotraficantes con los que estuve conviviendo, porque fui asignado al sector de máxima seguridad dentro del penal de máxima seguridad, es decir, una cárcel dentro de la cárcel de máxima seguridad para los de mayor criminalidad. Entonces, ahí estaba yo, ahí me mandó Felipe Calderón, ahí dijo Genaro García Luna que yo debería de estar porque yo era de la misma calaña de estos personajes. Entonces, el estudiar estos personajes, el platicar con ellos, el relacionarme de alguna forma con otros presos en aquel tiempo, muchos delincuentes, incluso muchos todavía que están activos dentro del crimen organizado, pues me facilita de alguna forma poder entrar a la entraña del narcotráfico y poder arrancar opiniones y preguntarle a un jefe de plaza, a un jefe de, no sé, un operador financiero que me platique ciertas cosas, cómo están. Entonces, eso me permite ir a lo subterráneo. Y por eso cuento aquí en este libro del licenciado algunas historias que vienen así, desde lo subterráneo de la sociedad, cómo se veía pues a Genaro García Luna. Entonces, eso se lo debo, pues por supuesto, a Felipe Calderón, que queriéndome chingar, pues finalmente se chingó, ¿no? Y no es un acto de venganza, te digo, es simplemente que el universo o Dios o el karma o llámale como quieras, pues no se guarda nada para sí, ¿no? Entonces siempre es un fluir y entonces ahorita está fluyendo eso. ¿Por qué? Porque ellos actuaron de esa forma y a mí me ha tocado en suerte y lo agradezco mucho, por supuesto, tener la posibilidad de escribir esta parte de la historia. Y estamos, además creo que influye que, aunque estamos hablando de cosas o de un sexenio que, bueno, pasó hace 14 años, pues simplemente que el personaje esté vigente en la vida pública sigue siendo de relevancia, de coyuntura, pues todo lo que tenga que ver con las acciones de gobierno y con las acciones criminales que se cometieron en su gobierno también. Jesús, todo esto que ahora vemos de cómo se fue expandiendo el crimen organizado, de cuánto ayudó o cómo esta colusión con Genaro García Luna ayudó al crecimiento del crimen organizado en el país, ¿es algo que tiene remedio, que tiene vuelta atrás o digamos, en vías hacia el futuro de intentar una estrategia para detener la violencia que hoy todavía padecemos? ¿Hay una vuelta atrás para eso? Yo pienso que sí, yo pienso que sí estamos todavía en posibilidad de revertir la situación. Y mira, déjame nada más decirte lo que señalas. ¿Cómo es posible que a la vuelta de tantos años todos estemos hablando de un personaje como García Luna, ¿no? Y Felipe Calderón, cuando ya hay de por medio por lo menos un sexenio, el de Peña Nieto. Pero lo que pasa es que todavía estamos sintiendo los efectos de esa ola de violencia que traíamos desde entonces, aún se están sintiendo y todo es producto porque todavía mucha gente
y eso es algo que no se ha querido tampoco ver desde los medios tradicionales. Todavía muchos de los funcionarios, directores, jefes de área, jefes de departamento, subdirectores o subsecretarios, todavía es mucha gente que todavía pertenece a la administración de Felipe Calderón. Entonces, por eso no podemos transformar todo de manera inmediata. Eso hablando a nivel popular de gobierno, pero hablando a nivel de cúpulas de cárteles de las drogas, pues son los mismos jefes del narcotráfico. Entonces, por eso seguimos con la misma inercia. ¿Cómo podemos, por qué pienso yo que se puede revertir todavía esto? Yo pienso que hay dos factores. Mira, la ola de violencia que se ha ido a la alta o al alza en los últimos meses en esta administración del presidente López Obrador, no se debe a otra cosa más que a la fragmentación de los cárteles de las drogas. A mayor fragmentación, a mayor cantidad de células, es mayor la confrontación y mayor el choque entre ellos. Por eso hoy seguimos viendo tanta violencia. Lo que está haciendo, y a esto le sumamos el incremento de la pobreza, que es la base nutricia precisamente del crimen organizado, pues también va a seguir floreciendo. Entonces, a medida que el presidente López Obrador pueda, o este presidente López Obrador, o el que sigue, puedan no erradicar, sino combatir un poco la pobreza extrema, donde hay gentes que no tienen para comer en el día a día, o hay gentes que no tienen agua, o hay gentes que no tienen dónde vivir, o hay gentes, hoy por ejemplo, estamos como hablando de que con el COVID está la población recibiendo clases en línea, pero sabes tú que, por ejemplo, 7 de cada 10 niños no reciben clases en línea porque no tienen una computadora, no tienen internet, no tienen luz en su casa, no tienen electricidad. Entonces, esos problemas, si los abate el gobierno poco a poco, es la manera en que se va a poder ir frenando la alimentación a los grupos delincuenciales. Y por otro lado, si se sigue haciendo un trabajo eficiente, como considero yo que lo está haciendo el titular de la unidad de investigación de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, el doctor Nieto, Santiago Nieto, golpeando, atacando las cuentas bancarias de los grupos criminales, no de la sociedad, no de los empresarios, de los grupos criminales, creo que sería también otra forma de ir abatiendo poco a poco el índice de violencia y de ir limitando la participación en la vida social de los crímenes, de los grupos del crimen organizado. Porque déjame decirte que actualmente los cárteles de las drogas están cada vez más lejos de traficar drogas. Casi todos se dedican a todo, menos a las drogas. Entonces se dedican a la explotación del subsuelo, a cuidar minas, a explotación del bosque, a extraer recursos naturales. O sea, se dedican a todo, a cobrar, a hacer cobro de piso, a hacer sicariato, a hacer extorsiones, secuestros, a todo, tráfico de personas, etcétera. Pero a lo último que se dedican es a trasegar droga. Entonces, mientras se siga manteniendo a los grupos en ese ambiente social, va a seguir aumentando la violencia. Si se logra replegar a su actividad primaria, básica, principal, que es el trasiego de drogas y que consuma la droga quien la quiera consumir, creo que esa sería la única alternativa para ir bajando la violencia. Les recordamos a quienes se van integrando a esta conversación. Estamos hablando con Jesús Lemos, periodista. Estamos conversando sobre su nuevo libro, El Licenciado. Jesús, ¿cuánto tiempo te llevó esta investigación sobre Genaro García Luna? Porque aunque la pandemia, como dices, te cayó como anillo al dedo para ya sentarte a escribir y juntar toda la información, jerarquizar qué es lo que tenía y tal, pero es un trabajo de años. Sí, bueno, ya lo llevaba yo, digo, lo llevaba lentamente, no podría decirte cuánto exactamente, pero en el último año y medio comencé a apretarle un poquito y le arrecié prácticamente ahora que fue detenido en diciembre del 2019, cuando fue detenido Genaro García Luna, fue cuando arrecié más ya prácticamente a lo último que me quedaba de la información de la investigación, pero es un trabajo que he venido haciendo prácticamente, concretamente en el último año y medio, pero yo creo que viene un poquito de más atrás cuando comencé a juntar las primeras conversaciones con algunos grupos delincuenciales, de cómo había estado su relación con Genaro García Luna, y no nada más con Genaro García Luna, sino con algunos generales del ejército, con algunos almirantes de la Marina, con algunos candidatos políticos. Entonces tenía así como un mapa muy grande, pero tuve que discriminar mucha información para tomar únicamente la que básicamente se centraba a la actuación del licenciado. Entonces fue concretamente de investigación un año y medio, le arrecié a partir de diciembre del 2019, lo terminé esto hace
bueno, y los últimos 6 meses fue cuando me puse y me senté a escribir, que son los meses de la pandemia. Entonces este libro es un hijo de la pandemia porque fue cuando me senté, me alejé ya de toda la investigación de la calle y es cuando me siento a escribirlo para terminarlo y bueno, y presentárselos. Jesús, ¿hay algo, digo, después de todo lo que a ti personalmente te tocó vivir con Genaro García Luna, que estuviste preso por persecución de ese gobierno calderonista, pero en esta investigación, en este reconstruir este perfil de licenciado, ¿aprendiste algo nuevo de Genaro García Luna? ¿Te sorprendió algo? ¿Descubriste algo que no conocías? Creo que lo que me sorprende prácticamente de García Luna es su infancia, que era un niño muy aplicado, muy dedicado al estudio, que era un niño bien religioso, por supuesto, fue criado en el seno de una familia muy religiosa. Su mamá era una persona que lo tenía siempre en el catecismo y siempre atendiendo lo que es el credo. Y eso luego lo podemos entender porque a muchos de los testigos protegidos que utiliza para el narcotráfico, pues les da nombres bíblicos Moisés, que Samuel, que Job, Jonás, o sea, una serie de nombres bíblicos que van a salir y aparecer tanto en operativos que llevan a cabo ellos y la Policía Federal Preventiva, como en los testigos protegidos que les dan nombres bíblicos. Entonces, eso a mí me sorprende mucho, cómo era un niño, pues, bien formado finalmente, porque era un niño estudioso y cuando fue a la universidad, pues era un chico también talentoso, según me pudieron referir. ¿Cómo es que él, siendo un personaje pues inteligente, llega luego a corromperse de tal forma que se queda al servicio de los grupos del crimen organizado? Eso es lo que creo que más me sorprende. Dijeras tú, fue una persona que no tuvo formación o que padeció carencias económicas increíbles, pero no, la verdad es que fue un niño mimado, no tuvo, al parecer no tuvo ninguna carencia económica, entonces no había mucha necesidad de esa posesión del dinero, porque aquí hago una acotación. Si hay un principio dentro de la vida criminal, y así lo platicaba, y esto en su momento lo platicó Rafael Caro Quintero, cuando yo le preguntaba por qué hacerse narcotraficante, y él me dijo, mire, si a mí me hubieran dicho que vendiendo papas o pepinos me hacía millonario, yo me meto, porque finalmente este señor, Rafael Caro Quintero, vivió en la extrema pobreza. Y entonces muchos narcotraficantes, Chapo Guzmán, no sé, la Barbie, cualquiera de los que hablemos, vivieron en extrema pobreza en su infancia y por eso van por la acumulación de riqueza a costa de lo que sea. Yo pensaba que eso había pasado con García Luna, pero García Luna siempre vivió de manera privilegiada, se podría decir, y entonces no encuentro así como la razón por la que haya habido en su interior una necesidad inmensa del dinero. Eso es lo que finalmente me sorprende de todo lo que logro encontrar de él. De repente el poder y corrompe mucho más a veces que el propio Exacto. dinero, ¿no? Sí. Jesús, tenemos otra pregunta por acá. Dice, mencionas Claro. en tu libro la complicidad de algunos periodistas con el poder para apoyar las mentiras de García Luna. Coincido en que los periodistas están bajo asedio, pero también hay muchos que se enriquecieron gracias a su servilismo ante el poder. Bueno, gracias, sí, por supuesto. Claro que en México tenemos que entender que hay dos tipos de periodismo. El periodismo de estrellas, el periodismo que se hace desde Paseo de la Reforma o que se hace desde algún café del Zócalo, y el periodismo que se hace en la calle, al que vamos y recorremos las veredas, los caminos, los pueblos para conocer las situaciones de las que están viviendo, de arrebato, pobreza, violencia, de todo lo que está pasando. Entonces, hay dos tipos de periodistas y casi siempre los periodistas los periodistas que hacen esa información desde algún punto cúpula del país, pues son los que finalmente se quedan con los grandes beneficios económicos. Ya vimos la lista que dio a conocer el presidente de la República de los 42 periodistas que se quedaron con la mayor parte del presupuesto económico de comunicación social del gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Están pues los de Televisa y los de TV Azteca y los de Radio quién sabe qué, y o sea, es muchísimos periodistas que se dicen periodistas, pero que son nada más comunicadores, pero que no han hecho el trabajo de reporteo, no saben lo que es pisar la calle, entonces no se han llenado los pies de lodo, no se han quedado a dormir a mitad de un camino o a mitad de una comunidad, no se han quedado sin comer un solo día por hacer un trabajo informativo. Y están los otros periodistas
Esos los periodistas, los fifís, esos son los que ganan bien, los millonarios. Pues estamos otros periodistas, los que andamos todos los días en la calle, los que salimos a hacer el reportaje, los que nos vamos y nos internamos a las comunidades para conocer el sentir de la población, y esos son a los que nos pagan realmente pocos salarios. Entonces, por eso vemos esa gran diferencia de qué periodista se valió el gobierno de Calderón para completar la mentira y la farsa de García Luna en su avance de la guerra contra el narcotráfico. Pues se valió de los periodistas que están allá, los fifís, los de la cumbre, los de la élite, y hay periodistas muy claros como Loret de Mola, por ejemplo, que Televisa recibía, y ahí vienen las facturas en este libro, recibía millones de pesos porque simplemente se mencionara la detención de un personaje en el noticiero, o fuera en el de López Dóriga, o fuera en el de Loret de Mola, y eso simplemente costaba millones de pesos al gobierno federal. Y por supuesto que estos personajes llevaban una participación económica, o por lo menos una comisión. Entonces, esos periodistas que se coludieron con el narcotráfico, perdón, pues sí, con Genaro García Luna, que fue parte del narcotráfico, y en consecuencia ellos también estuvieron coludidos con el narcotráfico, pues son ellos, son los de Televisa, son los de TV Azteca, son Javier Alatorre, por ejemplo, que también recibió millonadas de dinero a cambio de algunas menciones en sus noticieros de hechos. Y por eso llegamos a entender por qué se dieron circos mediáticos como el Michoacanazo, como el de Florence Cassés, como el del general Tomás Ángeles de Aguajare, o el encarcelamiento también de Javier Herrera Valles, la operación Limpieza. ¿Por qué? Porque eran cosas que se fraguaban en la Secretaría de Seguridad Pública y se las llevaban a los periodistas ya con un guión establecido, y los periodistas que cobraban millones por ello decían, informaban a la población, pero en realidad desinformaban de lo que estaba pasando. Entonces, esos periodistas son los que, y ahí menciono algunos convenios económicos y con qué medios tuvo relación Genaro García Luna. Acá hay otra pregunta que se me hace muy interesante. Sí. Conociendo a los personajes con los que te has encontrado, que has tenido oportunidad de platicar literalmente con algunos personajes de la vida criminal en México, ¿qué diferencias encuentras tú entre un narcotraficante y un político corrupto? Le voy a agregar porque me imagino que eso es a lo que se refiere. ¿Cuál es la línea que los separa? Yo pienso que hay mucha línea. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes creo que tienen más honorabilidad. Son más honorables que muchos políticos que conozco. Los políticos les vale madre, a final de cuentas, todo, ellos van sobre el dinero. Y aún dentro de algunos narcotraficantes, creo que hay mucha honestidad, mucha rectitud, pero sobre todo buscan que se cumpla la palabra. Si ellos dicen una palabra, en el caso concreto, que a mí me han garantizado mi seguridad para llegar y entrevistar con alguien, y me han garantizado la seguridad para entrar y salir de esas regiones, y me han dado su palabra y no me ha pasado nada. Yo no me pondría en las manos de un político que me dijera, te doy mi palabra, si entras acá y te saco para acá. No me pondría, porque no creo que los políticos tengan ese respeto por la palabra o por la honorabilidad. Entonces sí hay mucha diferencia. No son lo mismo, creo que son más honorables los delincuentes, los narcotraficantes, y hablo de narcotraficantes, no hablo de secuestradores, no hablo de violadores, no hablo de otros criminales, hablo únicamente de los que se dedican al trasiego de drogas. Creo que tienen más honorabilidad ellos que muchos funcionarios públicos, y ahí tenemos el caso, pues, de García Luna. Nos preguntan también, ¿qué piensas de esto que viene en el libro de Anabel Hernández, donde menciona que García Luna tenía nexos incluso con el Mayo Zambada y parte de su organización? Que recordemos, el Mayo Zambada es un narcotraficante que nunca ha sido detenido, ¿no? Exactamente. Bueno, yo admiro y respeto mucho el trabajo de Anabel Hernández, se me hace un excelente periodista, y yo he podido corroborar esos nexos de los que ella habla del Mayo Zambada y de otros personajes del cártel de Sinaloa, eh, de, de su participación con Genaro García Luna. Creo que sí existen las evidencias, existen las versiones de muchos miembros activos del cártel de Sinaloa que reconocen esa familiaridad entre Genaro García Luna y entre el Mayo Zambada, y concretamente contra este otro personaje, se me va el nombre, no te voy a acordar. Pero sí existe una correlación muy estrecha en
en esa participación pues criminal, y te digo, y está corroborada por versiones de miembros del cártel de Sinaloa que están actualmente activos. Nos preguntan aquí también que creo que, bueno, supongo que la respuesta es un poco evidente, pero ¿alguna vez Felipe Calderón o su gobierno o alguien te pidió alguna disculpa por el tiempo que estuviste encarcelado injustamente? No, no. De hecho, cuando yo salí, más que una disculpa, fue más bien una persecución. Fue salirme de mi pueblo, de La Piedad, Michoacán. Luego me fui a Morelia, me tuve que salir de Morelia. Luego me fui a la Ciudad de México, me tuve que salir de la Ciudad de México por las amenazas. Ahorita estoy en otro lugar, estoy fuera de la región. Entonces, más allá de pedirme una disculpa, creo que fue una intimidación constante. Cuando se va el presidente Calderón y hay nuevo gobierno con Enrique Peña Nieto, pues se da un poco de tranquilidad y puedo yo manejarme un poquito más libre, pero siguen las amenazas. Posteriormente termina el gobierno de Enrique Peña Nieto y es cuando yo ya acudo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para exigir justamente eso, la reparación del daño de mi encarcelamiento injusto y además una disculpa del Estado. Y eso es en lo que estoy justamente en este momento. Estoy trabajando con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, para exigirle al gobierno federal la reparación del daño de los 3 años y 5 días que estuve preso de manera injusta porque nunca hubo una sola prueba ni un elemento para tenerme ahí y que se me dé una disculpa pública por parte del gobierno federal. Hasta el momento nadie me la ha dado y la sigo buscando y estoy en ese proceso en un litigio legal. Jesús, ¿qué esperamos ahora para el inicio del juicio de Genaro García Luna? Que sabemos también que, bueno, que está preso, pero tampoco es, o sea, seguramente está viviendo mejor que muchos de nosotros en condiciones, intentando negociar, no sé, ¿qué podemos esperar de un personaje que tiene mucho que decir sobre la política criminal de México y de Estados Unidos incluso? Exactamente, creo que es eso, creo que vamos a llevarnos muchas sorpresas. Él no se ha querido declarar culpable porque tiene seguramente mucho que negociar con la justicia del gobierno de Estados Unidos. Así se manejan los gringos a través de la obtención de información para seguir con nuevos casos. Y entonces creo, yo lo que puedo esperar es que primero va a haber un gran desfile de muchos narcotraficantes que en su momento fueron su aliado y que hoy lo van a señalar de esa responsabilidad, de esa complicidad con el narcotráfico. Una vez que esté acorralado el propio García Luna, y por supuesto va a pasar igual que el Chapo, va a recibir una sentencia condenatoria, lo que va a hacer, va a tratar de negociar esa reducción de la sentencia a cambio de participar como testigo en otros procesos. Y el primer caso que se pudiera asomar podría ser precisamente el de Felipe Calderón, o podría ser también llamado en otros procesos penales de algunos otros narcotraficantes que se pudieran presentar en los próximos meses o años. Pero lo que podemos esperar es que García Luna va a intentar llegar a una negociación porque sabe demasiado de cómo está el panorama criminal en México y de cómo están las cúpulas del poder relacionadas con el narcotráfico en México. Y entonces creo que pudiera ser, está viendo cómo capitaliza esa bomba que tiene en las manos para exponer la corrupción tanto del ejército, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, bueno, hoy Fiscalía General de la República, para cómo se han puesto estas organizaciones al servicio de los cárteles de las drogas. Creo que por ahí podemos esperar algo por el estilo. Jesús, y finalmente para ir ya cerrando esta conversación, que podríamos estarnos 3 horas Claro. aquí, pero de que andas también en varias cosas, con esta presión tan fuerte que implica hablar de grupos como el Cártel de Sinaloa, que finalmente sigue operando y que ya lo vimos el año pasado con el Culiacanazo, etcétera, ¿tú temes por tu vida? Sí, sí temo por mi vida, Ruth. He recibido, te digo, he recibido amenazas, he recibido muchas señales de que alguien no está conforme o no está muy contento con la publicación del libro licenciado. Esto ya se lo he hecho yo a saber al mecanismo de protección de periodistas. Ellos pues por lo menos me han escuchado, hasta ahí no han hecho gran cosa, me han escuchado, estoy acogido al programa de protección, tengo medidas, tengo protocolos de seguridad
pero prácticamente estoy encerrado. Aparte de por la pandemia, estoy encerrado porque hay mucho riesgo. Pero sí tengo mucho miedo por mi vida. Jesús, finalmente, independientemente de los hallazgos periodísticos y de este perfil que la gente va a poder leer en el licenciado, a ti en lo particular, con todo esto que hemos estado platicando, que te ha atravesado, lo que hizo García Luna y su colusión con los grupos criminales, ¿qué representa en tu vida Genaro García Luna? Para mí, Genaro García Luna representa pues el hombre que me llevó a la cárcel de manera injusta, nada más porque a, puse al descubierto la relación de Luisa María Calderón Hinojosa con el cártel de los Caballeros Templarios y que se valió del poder para arrancarme de mi vida 3 años y encerrarme en una cárcel de máxima seguridad. Y no nada más eso, arrancarme también parte de mi salud emocional y de mi salud física, de lo que nunca me he podido recuperar desde entonces. Y por supuesto que nunca me voy a recuperar porque tengo lesiones corporales irreversibles. Entonces, representa lo más negro que me haya podido pasar en mi vida, pero en este momento también me representa una gran oportunidad de trabajo, una gran oportunidad de contar una historia que no se había contado de él, y me quedo más bien con esa parte, con la posibilidad que me representa de seguir hablando, de que me brinda la oportunidad él mismo de seguir hablando de la historia negra de México. Nos llega una última pregunta por acá. Sí, Si la Corte de Estados Unidos te requiriera como testigo en el juicio de Genaro García Luna, ¿tú asistirías? por supuesto, por supuesto. Sí, porque en algún momento Genaro García Luna intentó también, él plasmó, y déjame te digo, él plasmó que yo era un reo de altísima peligrosidad y entonces me armó un expediente con unas fantasías tremendas, increíbles, que él decía que yo estuve organizando grupos de crimen organizado en Sinaloa y luego me bajaba hacia Jalisco y luego estuve en Nayarit, luego estuve en Colima y luego estuve en Guerrero y luego subí a Tamaulipas. O sea, yo recorrí prácticamente el país para organizar el crimen organizado. Y entonces eso él lo estableció en un expediente que cabe en 6 cajas de huevo. Así, de ese tamaño fue el expediente que me armó García Luna. Si la Corte de Estados Unidos dice que si yo puedo aportar alguna información al respecto, después de haber hablado con mis fuentes, después de haber tenido cierta información y sobre todo lo que contengo en el libro, pues de entrada ahí está el libro para que lo vea la Corte y ahí tome testimonios. Pero si ellos dicen que si yo puedo aportar y me llaman, por supuesto que voy con mucho gusto a deposar lo que yo sepa de esta historia negra que le pasó al país. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu valentía, por tu insistencia en estos temas y que son muy duros y que a ti en lo personal te han representado pues grandes consecuencias que en realidad pues de repente ya tenemos tan en la mente que pues es un riesgo ser periodista en el país, pero bueno, tampoco hay necesidad no necesitamos más mártires en esta profesión, ¿no? Sino Claro. periodistas vivos que sigan contando estas historias como tú lo has hecho. Cuéntanos un poquito a partir de cuándo la gente puede adquirir el licenciado, dónde lo pueden encontrar. Entiendo que la próxima semana hay la presentación virtual del libro, ¿dónde podemos encontrarlo? Exacto, gracias Ruth. Mira, bueno, pues agradecerte y también agradecerte por tu labor, porque la labor que haces desde Ruido en la Red, la verdad es que es muy ejemplar para muchos de nosotros y nos alienta también a seguir el pensar que hay este tipo de medios alternativos donde podemos hablar y que no estamos constreñidos nada más a lo que pudiera ser por los grandes periódicos del país, ¿no? O sea, creo que estos medios también son muy importantes y yo te voy a decir que estoy haciendo prácticamente mi labor de promoción a través de estos medios alternativos como el tuyo, donde me diste el espacio para hacer esta labor informativa. Y sí, señalarte que México en este momento, pues no necesita más periodistas mártires, sino necesita periodistas vivos, pero para esto necesitamos también el apoyo de la gente. Necesitamos que nuestros lectores se comprometan y nos lean. O sea, no le estamos pidiendo otra cosa más que nos lean y que se comprometan con la causa de la información, nada más, porque ese es lo que pone en mayor riesgo a un periodista. Cuando te juegas el pellejo, sacas un trabajo poca madre de información y nadie lo lee. Y entonces es cuando te pones en mayor riesgo, porque te pueden asesinar por eso y nadie se va a dar cuenta que fue por eso. Entonces, sí pedirle al lector y agradecerle, por supuesto, el apoyo que lo he tenido, que ha sido muy generoso y muy abundante, y decirles que encuentran el licenciado, lo encuentran
ya a partir de esta semana, ya en estos días ya está en muchas librerías, lo pueden encontrar. Pues te podría mencionar algunas librerías, pero no quiero porque luego se ponen celosas otras, ¿no? Pero lo encuentran en todas las librerías del país. Así, en pocas palabras, en todas las librerías del país lo encuentran y ya llega, ya en esa semana ya se comenzó a distribuir desde ayer. Hoy es, no, desde el martes, miércoles, hoy jueves, ya hubo en algunas más del país, y ya para el fin de semana va a estar seguramente en todas. Tenemos una presentación virtual porque no lo podemos hacer de manera presencial, digo, no lo podemos hacer de manera grupal, pues por efectos de la salud pública, pero tenemos una presentación virtual el próximo viernes a través de las plataformas de YouTube, Twitter y de Facebook de la editorial HarperCollins. Me ayuda a presentar el libro, pues, nuestro amigo, querido amigo Pepe Reveles, que va a dar también su opinión sobre lo que encuentra en el libro. Va a estar también el editor de este libro, Edgar Kraus, y por supuesto tu servidor, y ahí vamos a estar para responder las preguntas a la gente. Y agradecerte, por supuesto, mi querida Ruth, este espacio y tu generosidad que siempre ha sido para conmigo, para poder platicar con tu auditorio. No, al contrario, y decirle a la gente que, bueno, para quienes no lo conocían y se acercaron por el tema, Jesús tiene varios títulos. Cerca de mí tengo estos dos. Él de verdad ha retratado la vida criminal en distintos aspectos del país. Tenemos, de hecho, lo voy a comprometer aquí públicamente, una plática pendiente sobre el anterior que tiene, sobre el agua o la vida, otra guerra que ha comenzado en México, que ahí sí, si nos quieres contar nada más un poquito. Sí, fíjate que sí es bien importante ese libro de la guerra, el agua o la vida, la otra guerra que se vive ya o ya viene en México. Salió el año pasado, septiembre del año pasado, y es un libro, pues casi como, yo lo siento así como visionario, porque desde ahí ya planteaba los problemas de conflicto, de violencia que se están dando hoy, por ejemplo, allá en Chihuahua, en la presa La Boquilla, que no es más que producto de ese convenio que tiene México con Estados Unidos para la distribución equitativa del agua de los ríos Bravo y el río, se llama los ríos del norte. Entonces, esos conflictos, como el que se da ahí hoy en Camargo y en Delicias por la disputa del agua, pues se están dando en 916 puntos de todo el territorio nacional. Entonces, es un grave problema que heredó el gobierno del presidente, presidente López Obrador, porque el agua en México ya no se ve como una situación de beneficio de derecho de las personas, sino que se ve como una situación de derecho de la industria. Entonces, el 70% del agua del subsuelo en México se está entregando a la planta industrial, y eso es justamente lo que toco en el tema del agua o la vida. Y por eso le puse el título El agua o la vida, porque es como un asalto. Llega la empresa y te dice el agua o la vida. Es como robarte. Antes te pedían el dinero o la vida, o la bolsa y la vida, ahora te piden el agua o la vida. Entonces, eso es lo que realmente está pasando en México, y por supuesto te tomo la palabra, mi querida Ruth. Organizamos, cuando tú me digas, una plática aquí con Ruido en la Red, para hablar justamente del libro del agua o la vida. Perfecto, Jesús, pues muchísimas gracias, mucha suerte. Estoy segura que ese libro, o sea, en cuanto ya esté disponible en todas las librerías, se va a agotar. Y pues pendientes de cualquier otra cosa, ya sabes que este es tu espacio. A la gente que nos estuvo siguiendo, muchísimas gracias. Se va a quedar, como siempre, esta entrevista en Facebook. Para quienes no pudieron acompañarnos en vivo, pueden consultarla. Créanme, este libro del licenciado es un documento que es necesario, y es un personaje del que vamos a seguir escuchando para bien o para mal, al menos los siguientes meses. Pues muchísimas gracias, Jesús. Este es tu espacio, tu casa, y muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando todo este tiempo. Hombre, gracias, Ruth. Gracias, Valeria. Hasta luego. Hasta luego.